Muy buenas a todos, yo soy Samuel López y en esta presentación vamos a hablar sobre una importante habilidad comunicativa, en este caso la escucha activa, así como de conceptos asociados a la misma y ejercicios para desarrollarla y aplicarla correctamente. Vamos allá. Bueno, este es el índice de contenido de los que vamos a hablar hoy. Haremos primero una introducción y aproximación al concepto. Veremos uno a uno los componentes de la escucha activa. También comentaremos actitudes o conductas que deberíamos evitar si no queremos dar imagen de desinterés o desatención. Explicaremos varios ejercicios para trabajar la escucha activa. Después, veremos un vídeo ilustrativo sobre el tema que nos ocupa en esta presentación y lo comentaremos. Y acabaremos con un apartado de conclusiones sobre la escucha activa. Pasamos ya a introducir el concepto. La escucha activa es una habilidad comunicativa que consiste en escuchar con atención y conciencia plena a la otra persona. Aquí debemos diferenciar entre oír y escuchar. Mientras que oír significa sin más percibir por el oído algo, un sonido o algo que alguien dice, escuchar implica poner atención. Es decir, la escucha necesita intención por parte del sujeto. Ya dentro de la escucha pasiva sería simplemente recibir información, mientras que la escucha activa implica, como hemos dicho, un alto grado de atención y una participación comunicativa. Por tanto, no se trata de atender al mensaje, sino captar las ideas, pensamientos, sentimientos y lenguaje no verbal aparejados al discurso. La escucha activa es una cualidad íntimamente relacionada con la empatía, ya que prácticamente una no se entiende sin la otra. Es complicado que una persona poco empática se implique a la hora de aplicar la escucha activa, porque le cuesta o no es capaz de ponerse en el papel de otros. También se relaciona con la asertividad, dado que la asertividad quiere decir defender adecuadamente nuestra postura, opiniones e ideas, a la vez que se respetan las de los demás. Por lo tanto, para llegar a respetar y comprender al resto, debemos escuchar activamente. También se relaciona mucho con la comprensión, es decir, no vamos a comprender a los demás si no nos esforzamos e implicamos en escucharlos. Y con el apoyo emocional, entre otras. Si escuchamos activamente, aplicamos la empatía, etc. Vamos a saber cómo se siente el resto y, por lo tanto, vamos a poder ofrecer apoyo emocional efectivo. Si hablamos acerca de los componentes de la escucha activa, tenemos principalmente estos 7. Mantener contacto visual es el primero. Es importante mirar a los ojos a nuestro interlocutor para que se sienta escuchado y tenido en cuenta. Si desviamos mucho la mirada o directamente miramos hacia otro lado la mayor parte del tiempo, damos sensación de indiferencia o indolencia. Sonreír. Para mostrar cercanía, sintonía, etc., igualmente podemos asentir con la cabeza para reflejar que estamos comprendiendo el mensaje. También, si nos están contando algo triste o desagradable, no vamos a estar sonriendo, por lo tanto debemos acompasar la expresión facial a lo que nos cuentan. Adoptar una postura corporal abierta o receptiva. Sobre todo, se trata de orientar el cuerpo hacia la otra persona y respetar la distancia física con nuestro interlocutor, considerando el tipo de relación que tengamos con él. Y por supuesto, importante y básico, no hacer otras tareas mientras estamos escuchando el relato de la otra persona. Mantener la atención, es decir, conservar la atención plena, no despistarnos con algo concreto o sumirnos en nuestros pensamientos, ya que nos perderemos gran parte del mensaje y también abandonaremos la actitud de escucha activa correcta. Ofrecer o decir palabras de refuerzo. Por ejemplo, aquí entraría el te entiendo o continúa o simplemente un sí, las cuales son buenas opciones. Repetir o reformular el mensaje. Se puede realizar un breve resumen de la información transmitida por la otra persona. Esto se puede introducir con expresiones como
si he entendido bien o comprendo que lo que estás queriendo decir es. Con respecto a hacer preguntas alusivas, esto indica que se ha comprendido el mensaje y muestra nuestro interés, ayudando a crear un clima de confianza, diciendo, por ejemplo, ¿qué pensaste cuando...? y lo que sea. Con las preguntas podemos sacar más información y aclarar dudas surgidas en el discurso. Especial mención al por qué, ya que el interlocutor puede sentirse cuestionado, ponerse a la defensiva y abandonar la conversación. Ahora vamos a todo lo contrario, actitudes a evitar a la hora de escuchar activamente. Distraerse, lo que hemos comentado en la diapositiva previa. Debemos mantener nuestra atención focalizada y plena en la otra persona. Juzgar. No podemos sacar conclusiones precipitadas ni hacer juicios de valor, ni siquiera una vez que la otra persona se haya explicado, ya que vamos a hacer sentir mal o incómodo a nuestro interlocutor. Contraargumentar. Si la otra persona nos hace un razonamiento, no debemos llevar la contraria, ya que la pretensión es escuchar al otro y no generar un debate o una discusión. Dar soluciones precipitadas. Sin haber escuchado toda la historia y sin haber reflexionado sobre la misma, no debemos ofrecer soluciones sesgadas, ya que da la sensación de querer quitarse de en medio la conversación y de ser un consejo vacío. Interrumpir. No se debe hacer, salvo que el otro nos pida consejo u opinión. Y, además, si interrumpimos, damos imagen de impulsividad, de no dejar completar el discurso al interlocutor, y se va a sentir frustrado e incomprendido. Rechazar o menospreciar los sentimientos ajenos. Nosotros no somos nadie para minusvalorar lo que otros sienten. Debemos hacer el esfuerzo por comprender, no todo lo contrario. En cualquier caso, esperar a que el interlocutor esté más calmado o a que estemos en otra fase de la conversación para argumentar por qué opinamos diferente. El síndrome del experto. ¿Qué es esto? Podemos decir que es una tendencia a predicar, a proporcionar remedios infalibles y reflexiones que a nosotros nos han valido para afrontar una adversidad, por ejemplo. Normalmente damos este tipo de soluciones con buena intención, aunque a veces se hace para quitarse la conversación de encima o para quedar por encima del interlocutor. Hay que tener en cuenta que un mismo remedio no funciona igual en dos personas diferentes. Y por último tenemos lo de hablar sobre nosotros mismos, que es algo que también se debe evitar. Recordar que estamos escuchando y poniendo el foco en el otro o la otra persona. Por lo tanto, si pasamos a hablar de experiencias o vivencias propias, estaremos desviando la conversación erróneamente y además daremos sensación de que el relato ajeno no nos interesa. Empezamos a explicar algunas dinámicas o ejercicios para entrenar nuestra capacidad de escucha activa. El primero es un ejercicio grupal, o al menos por parejas. Se llama El conductor del tren debido a la historia que nos sirve de ejemplo para explicarla. Trata de que nos relaten una historia, al final de la cual nos harán una pregunta referente a la misma. La historia ejemplo en este caso es: piensa que conduces un tren. En la primera parada suben 7 personas. En la segunda suben 3 y bajan 2. En la tercera no sube nadie y bajan 4. En la cuarta suben 6 y bajan 5. Y en la quinta bajan 2 pasajeros. ¿Qué color de pelo tiene el conductor del tren? ¿Vale? Lo normal con esta historia es, a medio relato, empezar a hacer cálculos mentales del número de pasajeros del tren al pasar la última parada, digamos. Para conocer la respuesta hay que prestar atención completa al relato, dado que el conductor del tren seríamos nosotros mismos y, por tanto, la respuesta sería nuestro propio color de pelo, ¿vale? Porque la primera frase del relato justamente es: piensa que conduces un tren. La historia a relatar puede ser cualquiera con este formato. Puede ser un conductor de autobús, por ejemplo, una gallina que pone huevos, etc.
Lo que nos enseña este ejercicio es que si no atendemos a la historia en conjunto, nos vamos a perder datos relevantes o fundamentales de cara a comprender al interlocutor. Otro ejercicio grupal o en parejas muy similar o prácticamente igual que el anterior sería el de contar palabras. Consiste en contar el número de veces que una palabra o lugar aparecen en una narración. Por ejemplo, nos dicen que atendamos al número de veces que en el relato se menciona la palabra playa. Tras la historia, nos preguntarán cuántas veces ha aparecido la palabra mar en lugar de playa, y lo más frecuente es que no sepamos la respuesta. Así nos percataremos de la facilidad que tenemos para perder el hilo de una historia o conversación por culpa de centrarnos únicamente en una parte de la misma, lo que se conoce como atención selectiva. Para reflejar también aquí un ejercicio individual para trabajar la escucha activa, tenemos el de ver una película, una serie, una autobiografía o similar. Nos vamos a fijar en una escena concreta en la cual algún personaje está hablando sobre algún problema o se está expresando abiertamente. Vamos a extraer también los sentimientos, pensamientos, emociones y lenguaje no verbal del personaje, además de comprender, por supuesto, el propio relato. También hay que decir que la mejor forma de trabajar la escucha activa es en vivo, es decir, si se nos da la oportunidad, aplicar lo aprendido en un caso real, con alguien que necesite sentirse escuchado o contar algo. Aquí vemos un ejemplo práctico en el que ponemos en marcha la escucha activa. Se trata de una conversación entre dos personas, una de las cuales quiere cambiar de médico. Después de lo que me dijeron ayer, creo que voy a cambiar de médico. ¿Vas a cambiar de médico de cabecera? ¿Vale? Aquí lo que hacemos es repetir el mensaje para mostrar interés. ¿A qué se debe? Pedimos más información con una pregunta abierta. Porque me comentaron que mi doctor cometió un error grave con un paciente el otro día. Pero tú no tienes ninguna queja sobre tu doctor, ¿verdad? Aquí reflejamos que prestamos atención a lo que nos ha contado anteriormente o en otras ocasiones sobre su médico. Y además le hacemos ver el problema en conjunto, que no se quede o base solo en lo malo para tomar la decisión. No, pero este suceso me ha generado dudas. ¿Qué crees que pasará si cambia de médico? Le hacemos pensar en las consecuencias de su posible decisión. Me daría lástima, porque ha sido mi doctor durante muchos años. ¿Lo que te han contado sobre tu médico viene de una buena fuente? Aquí intentamos contrastar la información. Bueno, quien me lo dijo no lo sabía de primera mano, se lo habían contado. Quizás deberías preguntarle a tu propio doctor, ¿no? ¿Vale? Con esto pretendemos que el interlocutor obtenga toda la información posible y que conozca todas las versiones antes de decidir. Sí, tienes razón, podría ser injusto tomar decisiones precipitadas. De esta manera, habremos tenido una conversación en la que habremos aportado a la otra persona, escuchándola con atención y dándole consejos interesantes sin perder el foco de la conversación. Aquí vamos a comentar el vídeo del que hablábamos al principio de la presentación en el índice, cuyo enlace es el que veis ahí dentro del recuadro azul. Dura menos de 3 minutos, 2:40 para ser exactos, y pertenece a la película Del revés, de Disney Pixar, que trata el tema de las emociones, en concreto de 5: alegría, tristeza, ira, miedo y asco, y cómo las mismas guían nuestra conducta. Y además nos deja la enseñanza de que todas las emociones son necesarias, incluso las consideradas como negativas, ya que todas tienen funciones útiles para el ser humano. Hablando ya sobre el vídeo en cuestión, alegría y tristeza se encuentran en una misión y cuentan con la compañía y ayuda de un elefante rosa llamado Bing Bong.
Estos tres personajes, al ser emociones, es decir, alegría y tristeza, o recuerdos, es decir, Bing Bong, el elefante rosa, se encuentran dentro de la cabeza de una niña, llamada Riley. Bing Bong está guiando a alegría y tristeza cuando ve que hay recuerdos de la infancia de la niña que se están desmoronando o siendo destruidos, debido a que Riley se está haciendo mayor. Uno de estos recuerdos es un cohete perteneciente al elefante rosa, y cuando dicho cohete es eliminado, este personaje queda triste y abatido. Al ver esto, lo que hace Alegría es dar consejos vacíos, ya que solo piensa en su misión, y no en ayudar o escuchar al elefante. Hace intentos infructuosos y superficiales para levantarle el ánimo, muecas, cosquillas, etc., con el solo objetivo de que siga ayudándolas. A continuación, Tristeza entra en escena. Se sienta al lado del elefante y empatiza con él, escuchándolo y comprendiendo sus sentimientos. Aquí, Tristeza se olvida de la misión que tienen que cumplir y se centra en apoyar al elefante, es decir, aplica una atención plena. Este, al sentirse comprendido y escuchado, se siente mejor y se pone en pie para continuar con la misión. Ante la perplejidad de Alegría, cerrando Tristeza diciendo que el elefante estaba triste y ella lo ha escuchado. Este, por tanto, es un gran ejemplo de cómo una, en este caso Tristeza, aplica la escucha activa, mientras Alegría solo se preocupa por sí misma o por algo externo, en este caso, por lo tanto no actúa convenientemente y no se molesta en escuchar y captar los sentimientos de Bing Bong. Una vez que ya hemos visto, explicado y comentado el vídeo, cerramos sacando algunas conclusiones sobre la escucha activa. Por supuesto, lo primero que hay que decir es que estamos hablando de una habilidad básica para comprender, crear y mantener relaciones sociales estables, ya que crearemos un vínculo al ser capaces de escuchar activamente a los demás. Además, implica el desarrollo de la empatía, como hemos dicho antes, es decir, una no se entiende sin la otra. También el desarrollo del lenguaje no verbal aplicado a la escucha activa. Y también conlleva evitar barreras como podrían ser los juicios de valor o las interrupciones durante el discurso o el relato. Por supuesto, como hemos visto, es una cualidad entrenable y mejorable, y debemos implicarnos activamente en conseguirlo. Por último, podemos decir que la escucha activa crea espacios y entornos de entendimiento, respeto mutuo y expresión o apoyo emocional adecuados. Pues aquí termina este vídeo sobre la escucha activa. Deseo y espero que os parezca útil, comprensible e interesante, y que intentéis aplicar esta habilidad en mayor medida en vuestras vidas. Nosotros nos vemos en otras ocasiones. Un saludo y muchas gracias.